ahora, hijos míos, vamos a rezar por el alma del pecador. Estamos llegando al momento cumbre de este análisis del primer concurso de cine experimental en México y hay una tesis o hipótesis que tenemos al respecto y es precisamente que la necesidad de un concurso de cine experimental obedece a un discurso en el que el cambio generacional es tan necesario para que el cine siga viviendo y siga renovándose y siga teniendo nuevas posibilidades narrativas. Una película como esta que vamos a presentarles, bajo la visión de un Gabaldón que admiramos mucho, de un Ismael Rodríguez al que respetamos como gran innovador, o incluso de un Julio Bracho que era un gran dramaturgo cinematográfico, tal vez habría sido una película mucho más solemne, no tan natural y tan auténtica como se percibe de las manos de Alberto Isaac. De una juega tiene que ser, en este pueblo no hay ladrones. En este pueblo no hay ladrones es una película de 1965 dirigida por Alberto Isaac, es su ópera prima, escrita y basada en una historia de Gabriel García Márquez, adaptada por Emilio García Riera, quien aparece aquí en la película, es uno de los jugadores de billar, de hecho es el que le gana a José Luis Cuevas, el propio Alberto Isaac, y con un elenco plagado de cameos y de actores que van a tener renombre en el futuro próximo del cine, como Alfonso Arau, el propio Gabo Arturo Ripstein, Ernesto García Cabral, el gran Luis Buñuel haciendo la de sacerdote porque, pues, ¿por qué no? Por supuesto sale por ahí Carlos Monsiváis, Abel Quesada el caricaturista, Juan Rulfo jugando dominó, Graciela Enríquez, Rocío Sagaón y Julián Pastor, quien era un actor pero también un futuro director de cine. En este pueblo no hay ladrones es una historia tan latinoamericana, tan naturalista y tan curiosamente bien llevada a cabo que incluso en estos lugares donde no pasa nada, siempre va a haber historias tan sublimes y tan exageradas a partir de un hecho tan cotidiano y aburrido. A ver, cuéntame bien cómo estuvo. Algo muy curioso es que a últimas fechas ha habido una crítica acerca de cómo se está haciendo el cine actualmente. Que hay un exceso de literalidad en las historias que se demanda por parte del público, y por literalidad no nos referimos a que se demande más letras y más adaptación literaria. Tener esta necesidad de explicar las cosas en cámara, literalmente diciendo el blanco es blanco, el rojo es rojo, el azul es azul, porque la gente necesita digerir rápidamente los contenidos, sí está mermando la capacidad de interpretación de las sutilezas que puede tener una historia. En historias, por ejemplo, como Anora, que acaba de ganar el Oscar, simplemente porque ambas películas son historias de gente común y corriente viviendo su vida cotidiana y donde el más mínimo hecho tiene consecuencias, y esas consecuencias se van a ir agravando hasta que genera en la psique de los personajes una evolución o transformación, y sobre todo una historia escrita por Gabriel García Márquez que tiene esta forma de convertir un hecho meramente cotidiano e intrascendente en una historia que envuelve a toda una comunidad. Pues necesitamos tener más exigencia, pero para pensar y razonar las interpretaciones que podemos tomar de una película que requiere de toda nuestra atención, y no de un video de TikTok que te explica en menos de 30 segundos de qué va una historia, porque A, pasa B y luego termina en C. Dicen que la güera encontró un muñeco de marfil con sendos alfilerzotes clavados en todo el cuerpo y una gran cruz pintada en la cabeza. La gente se ha vuelto muy mala ahorita. Cómo la demanda de trabajo empieza a ser mucho más exigente. El desempleo se convierte en algo que empieza a agravar y generar brechas entre la gente que puede gastar para algo de su propia convivencia y sus necesidades, y esta gente que tiene que encontrar formas alternativas para vivir. Entre la desesperación, entre la forma de querer entender que estar en un solo lugar no les permite tener su propio crecimiento. Y por eso también, de una forma muy sutil, ya está hablando de las motivaciones de la migración. Porque no es nada más que los migrantes vayan de un lado a otro y arruinen las cosas como piensa cierto sector de la población, sino que la precariedad es uno de los principales incentivos para la movilidad humana en todas partes del mundo. Unas frías, con uvas. En algún momento les platicamos de cómo conceptualizar las cosas
termina elevando las películas hacia otro nivel de interpretación. Lo curioso de esto es que aquí el famoso MacGuffin se termina convirtiendo en una metáfora activa de todo lo que va a estar sucediendo en la historia. Incluso va a tener un paralelismo simbólico que vamos a ver constantemente. Este concepto del juego de la carambola nos va a llevar a ver este tipo de triangulaciones también en los movimientos de los personajes, sobre todo en el personaje principal, que podríamos decir que es la bola blanca, y tiene este tipo de movimientos en donde se mueve y desaparece. No han hablado de otra cosa en toda la mañana. Los hombres se fueron ya para la plaza. Tenemos que decir que este es el Gabo más talachero. El Gabo que vino a México después de tantos años de realizar crónica en el periodismo. Esta persona que es 100% observadora de los detalles, de las pequeñas comunidades, de los hechos cotidianos convertidos en noticia, para tratar de contar historias interesantes. Porque no es el realismo mágico que todos le conocimos con 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, y donde por cierto se dedicó a hacer puro fanservice, y que los europeos principalmente entendieron muy mal el concepto de realismo mágico. Y decimos que está mal interpretado el realismo mágico porque el tener que contar las historias de lo cotidiano con esta exageración tan rebuscada, tan elevada, tan fantasiosa inclusive, que con eso se sopesa la realidad tan plana y tan aburrida de la cotidianidad. A eso es a lo que realmente podríamos estarle llamando realismo mágico. Esa capacidad de la gente de utilizar su imaginación para contar historias tan sencillas, pero con una cierta exageración para reflejar que algo está pasando en un lugar donde realmente nunca pasa nada. Mejor lo hubieras dejado todo. Con el trabajo que me dio entrar, ni modo de salir con las manos vacías. Uno de los grandes méritos de este concurso de cine experimental es que tal vez el director más prolífico de este concurso fue Alberto Isaac, porque empezó a marcar pauta con su cine tan irreverente, tan colimense, tan cargado de erotismo, y de esta forma de entender este microcosmos social que tenemos en las pequeñas comunidades, de tratar de entender cómo esta fantasía termina rebasando los límites de la realidad para atraernos hacia una historia que puede abrazarnos, pero también nos puede causar cierta repulsión, que nos puede hacer entender que la gente tiene esta ambigüedad y que es tan natural porque somos nosotros mismos. Y en esa forma de ver en los personajes gente que es como nosotros, podemos entender también cómo es que vivimos e interpretamos nuestra propia realidad. Y hablando de realidades, pues, ¿cuál será la fórmula para entenderla?